son básicamente todo lo que es trabajo de parto, examen físico, control prenatal, los temas también de acuerdo a lo que está ya establecido en el ENAN, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, la administración de ácido fólico durante el embarazo reduce la incidencia de defectos del tubo digestivo, amenaza de aborto, parto pretérmino, defecto del tubo neural, restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿no es cierto? Ok, la D. El ácido fólico se ha visto que reduce sustancialmente el riesgo de padecer problemas del tubo neural. Incluso se recomienda que la administración tiene que ser antes de la gestación, ¿no es cierto? Muchos recomiendan por lo menos 3 meses antes de la gestación la administración de ácido fólico. ¿Y de cuánto es la dosis? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 0.4 o 400 miligramos en todo caso, ¿no es cierto? Ahora, si la paciente ha tenido el antecedente de un bebé con un defecto en tubo neural, la dosis usualmente se duplica, ¿no? A 800 en promedio. Miligramos por día, al día. Ajá. ¿Ya? La siguiente. Entonces, fíjense, la prevalencia de mortalidad por defectos de tubo neural es de 5.8 por 10.000 nacidos. O sea, equivale más o menos a 2 de cada 10.000 nacidos vivos tienen riesgo de nacer con su problema de defecto en tubo neural. Fundamentalmente anencefalia y espina bífida. ¿Ya? Y lógicamente que el suplemento de ácido fólico puede disminuir hasta un 70% la aparición de este tipo de problemas. ¿Ok? La siguiente. ¿Ya? Y lógicamente se recomienda que, lo anterior, que la prevención se inicie antes del embarazo, ¿no? Idealmente. ¿Ya? No se olviden que el tubo neural se desarrolla fundamentalmente en el primer trimestre, en el primer mes fundamentalmente. Por eso que cuando uno inicia el ácido fólico, se recomienda lógicamente la toma durante los primeros meses. Nosotros normalmente dentro del control prenatal mantenemos así en forma totalmente estricta la administración de ácido fólico hasta la semana 16 en promedio. ¿Ok? Después de ese tiempo darle el ácido fólico ya no tiene ningún sentido en el punto de vista de la columna, porque el bebé ya se formó ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, el ácido fólico es uno de los, digamos, de las medidas que se toman al inicio del embarazo, ¿no? Otro medicamento que usualmente se usa es el sulfato ferroso, ¿no es cierto? Pero el sulfato ferroso usualmente lo comenzamos a administrar también a inicios de del segundo trimestre de la gestación, porque en los primeros meses tiende a incrementar los riesgos, o sea, las molestias de náuseas y vómitos, que a veces la embarazada por sí sola pasa por un cuadro de meses. Entonces, si tú le das sulfato, pues, digamos, exacerbar su manifestación clínica. Por eso que a veces preferimos iniciarlo recién a partir del inicio del segundo trimestre, o sea, 14 semanas, 15 semanas en promedio, ¿no? ¿Ok? Otra también que se habitúa a dar es el calcio, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen o que han tenido el antecedente de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que se les puede también dar como suplementación es el calcio, por ejemplo, ¿no es cierto? Durante el embarazo, en este tipo de pacientes en particular. Ok, la siguiente. ¿Hay alguna duda ahí? La segunda pregunta, ¿son características del falso trabajo de parto, excepto contracciones irregulares, no cambios en cuanto a la intensidad de la contracción, no se produce modificación cervical, no se alivia con sedación, dolor fundamentalmente en el dorso? Ok, es importante establecer una diferenciación entre el falso trabajo de parto y el verdadero trabajo de parto. ¿Ok? Y eso sobre todo para los que están en emergencia, porque muchas veces terminan hospitalizando pacientes que en realidad no han iniciado el trabajo de parto, que están viniendo con un falso trabajo de parto. ¿Ok? Entonces es importante poder diferenciar ambos
para, digamos, plantear el manejo en la paciente, ¿no es cierto? La siguiente. Acá tienen, por ejemplo, algunas diferencias en lo que es el trabajo de parto verdadero y el falso trabajo de parto. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, las contracciones en el trabajo de parto verdadero son contracciones regulares y siempre con tendencia a disminuir. Por ejemplo, pueden empezar cada 15 minutos, después van bajando, ¿no? Cada 12, cada 10, cada 7, cada 5, hasta cada 3, que es el patrón, digamos, pleno del trabajo de parto. 3 contracciones en 10 minutos es, digamos, las contracciones que uno espera encontrar en una paciente que está en un trabajo de parto ya totalmente, digamos, en la etapa más del pico del trabajo de parto, ¿no? En cambio, en el falso trabajo de parto, las contracciones son totalmente irregulares, o sea, que no cumplen una regularidad. Puedes tener una contracción, al minuto otra, a los 10 minutos otra, a los 5 minutos otra, o sea, no cumple una regularidad. Ese es un dato para diferenciar, ¿no? Lo otro es que los intervalos se acortan en forma gradual en el parto verdadero. En el falso trabajo de parto, eso no tiende a suceder, ¿ok? La intensidad también tiende a aumentar en uno, en el otro no, tiene una intensidad mucho más constante. O sea, las 3 características en la contracción, que es intensidad, duración, ¿no es cierto?, y frecuencia, en el verdadero trabajo de parto tienden a acortarse, tienden a ser más incrementar en la intensidad, cosa que no sucede con el falso trabajo de parto. ¿Ok? Ahora, el trabajo de parto verdadero, el dolor siempre empieza en la parte media lumbar y tiende a ir hacia el fondo del útero y hacia abajo. En cambio, en el falso trabajo es un dolor mucho más inferior, abdomen bajo. ¿Ok? Ese es otro de los datos también que hay que tomar en cuenta. Y cuando uno hace el examen, lógicamente en el verdadero trabajo de parto uno espera ver modificación cervical, o sea, va a haber dilatación o borramiento, ¿no? En el falso trabajo de parto no se modifica el cuello. ¿Ya? Y finalmente, cuando tú le das un analgésico a algo, el trabajo verdadero no se va a alterar, no se va a detener. En cambio, las molestias pueden mejorar en el falso trabajo de parto. ¿Ok? Son algunas consideraciones que tienen que ustedes saber y que fundamentalmente les ayuda para diagnosticar y además plantear un tratamiento correcto en las pacientes que inician el trabajo de parto. ¿Ok? No se olviden que el trabajo de parto nosotros manejamos muchos tiempos en el trabajo de parto. Entonces, para, por ejemplo, plantear el diagnóstico de fase latente prolongada, por ejemplo, nos basamos a tiempos. Y si uno ha considerado ese tiempo ya en una paciente, pero en un falso trabajo de parto, podemos sobrediagnosticar, por ejemplo, la fase latente prolongada y hacer que la paciente la tengamos que estimular o inducir antes de tiempo, ¿no? La siguiente. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La D, ¿no? La D. Ok, esta es otra pregunta también importante. No dice, no, la exploración ecográfica, ¿entre qué semana se aproxima con mayor, digamos, exactitud o seguridad a la edad gestacional? ¿No? Ustedes saben que la ecografía nosotros lo usamos para también determinar edad gestacional, ¿no es cierto? Es uno de los, digamos, de las funciones de la ecografía. Tiene múltiples, lógicamente, ¿no? Y la ecografía nos aporta diferente información en diferente edad gestacional también. Por ejemplo, ¿por qué es importante tomar una ecografía en el primer trimestre? ¿Qué? Uno es para determinar la edad gestacional, porque sabemos que una ecografía, cuanto más temprana es, o sea, cuanto está incluida en el primer trimestre, nos va a aproximar con mayor exactitud a la edad gestacional. Al pasar, digamos, el primero, el segundo, el tercer trimestre, la ecografía pierde la capacidad de acercarnos a la edad gestacional precisa de la paciente. ¿Ok? Entonces, nos interesa una ecografía en el primer trimestre para establecer edad gestacional. Nos interesa para, por ejemplo, descartar un ectópico también, ¿no? ¿No es cierto? Lo podemos descartar por ecografía. De pronto tú haces una ecografía, no encuentras el saco gestacional o el feto intraútero, entonces uno tiene que pensar, pues, entonces, ¿dónde está el embarazo, no es cierto? Entonces no sirve. No sirve para establecer, por ejemplo, la cantidad de fetos, ¿no?
si se trata de una gestación única o una gestación múltiple, una ecografía en el primer trimestre nos puede dar ese tipo de información también. Nos puede establecer si hay una adecuada implantación, si está en el fondo o está en el cuello. Nos puede establecer si hay actividad cardíaca, por ejemplo. ¿No es cierto? La vitalidad, la viabilidad fetal nos da esa información la ecografía en el primer trimestre. ¿No es cierto? No se olviden que hay pacientes, por ejemplo, que cursan con aborto frustro y son totalmente asintomáticas y que la única manera en hacerle el diagnóstico es a través de la ecografía. O sea, en la ecografía no detectamos la actividad cardíaca, entonces hacemos el diagnóstico. La ecografía el primer trimestre aporta bastante realmente para que nos proporcione los diferentes datos que nos interesan para que hagamos el control prenatal. Una ecografía en el segundo trimestre, por ejemplo, ya tiene otros objetivos. Por ejemplo, una ecografía entre las 20 y 22 semanas, en la actualidad nos ayuda para ver morfología, por ejemplo, fetal. Es la mejor etapa para ver malformaciones, por ejemplo. Labio leporino, paladar hendido, ¿no? Problemas de polidactilia, defectos en el tubo neural, defectos a nivel de la calota, etc. Es la mejor. El sexo, por ejemplo, también se determina más en una ecografía en el segundo trimestre, ¿no es cierto? Entonces, la información que nos dan es totalmente distinta. En el tercer trimestre, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver la presentación, por ejemplo, confirmar si es cefálico, si no está viniendo en otra presentación, ver el líquido, si hay buena cantidad de líquido, es un olividrámios, ver la placenta también, si es una placenta madura, si está bien insertada, si no hay circular de cordón, etc. Te dan otro tipo de información, ¿ya? Entonces, no se olviden. La ecografía en realidad en una paciente de bajo riesgo, durante el embarazo necesitamos 3 ecografías fundamentalmente. Una ecografía en el primer trimestre, otra entre las 20 y 22 y la otra al final del embarazo. ¿Okay? Son fundamentales solicitar 3 ecografías en una paciente de gestante de bajo riesgo, ¿ya? Como parte de su control prenatal. Entonces, en ese sentido, esta pregunta está orientada a eso, ¿no? La exploración ecográfica, ¿a qué semana se aproxima más a la edad gestacional? Lógicamente que tiene que ser una ecografía en el primer trimestre, ¿no es cierto? Esa nos va a proporcionar un dato mucho más exacto. Entonces, ahí vuelan toditas las que pasan del primer trimestre. Entonces, nos quedaríamos con la alternativa A y con la alternativa D. ¿Ok? La siguiente. Fíjense acá, la ecografía, los parámetros y los rangos de diferencia que existen entre las diferentes, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la primera manifestación de un embarazo a través de la ecografía es la presencia del saco gestacional. Y el saco gestacional se detecta a las 4 semanas y 5 días en promedio, ¿no es cierto? Entonces, de las 4 a 5 semanas hasta las 9 semanas, ¿okay? El parámetro que nos informa sobre edad gestacional es a través de la medición del saco gestacional. Y tiene un rango de diferencia de más o menos una semana. ¿Ok? Pero la ecografía de las 10 a las 13 semanas, que lo hacemos a través de la medición de la longitud coronea rabadilla, ¿no es cierto? Es la más exacta, ¿no? Tiene un rango de diferencia de más o menos 3 días. O sea, una ecografía a las 10 semanas nos aproxima con bastante precisión a establecer la edad gestacional. ¿Ok? ¿Por qué no podemos tomar la longitud coronea rabadilla antes de las 10 semanas? ¿Por qué? Porque todavía la calota no se ha cerrado en el embrión. Entonces, a las 10 semanas recién cierra la calota y uno puede hacer una medición mucho más precisa de la longitud coronea rabadilla. Pasadas las 14 semanas, los parámetros cambian y generalmente se usan 3 parámetros, que es el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Y fíjense, una ecografía entre las 30 y 40 semanas, lógicamente su rango de diferencia va de 4 a semanas, de 3 a 4 semanas. O sea, es mucho menos exacta establecer la edad gestacional a través de una ecografía a esta edad gestacional. Por eso que la ecografía a esta edad gestacional nos interesa otros datos, más no la edad gestacional, porque lógicamente no nos va a aproximar a la real, ¿no? Nos interesa ver otras cosas, líquido, placenta, circular de cordón, presentación, etcétera. La siguiente. La respuesta ahí sería la D. No, fíjense acá un saco gestacional, por ejemplo, es una ecografía transvaginal, ¿no es cierto?
y la medición del saco gestacional. La ecografía también es importante porque las características del saco gestacional nos pueden orientar, digamos, la evolución del embarazo. Un saco gestacional festoneado, irregular, generalmente nos indica que el pronóstico del embarazo no es bueno, que probablemente se va a detener. ¿Ok? Igual, la vesícula vitelina, que es otro parámetro que nosotros vemos en la ecografía, también nos da información sobre digamos, el pronóstico del embarazo, ¿no? Si tenemos una vesícula vitelina muy dilatada, festoneada, irregular, también es probable que ese embarazo se detenga y termine en un aborto, ¿no? Ok, la siguiente. Ese es el diámetro biparietal, fíjense, saco gestacional, tienes la vesícula vitelina ahí al medio, como flotando, y el embrión, ¿no? Y la medición de la longitud coronilla rabadilla. Esa, lógicamente, es la ecografía más exacta para determinar edad gestacional. La siguiente. Y después viene el diámetro biparietal, ¿no? Es importante que cuando uno hace la medición del diámetro biparietal encuentre algunos puntos de referencia. Fundamentalmente son tres, ¿no? Los tálamos, ¿no es cierto?, que son estas estructuras negritas acá, ¿no? La cisura interhemisférica y estos dos pliegues en estos lados que son el septum pelúcido. Son los tres puntos de referencia que uno tiene que lograr en el corte transversal de la cabeza para hacer la medición del diámetro biparietal. Si uno no encuentra esos tres puntos de referencia, que son, nuevamente, los ventrículos, ¿no es cierto?, perdón, los tálamos, la cisura interhemisférica y el septum pelúcido, probablemente el corte que estamos haciendo para la medición no es el correcto. O lo estamos haciendo muy abajo o muy arriba. ¿Ok? Y la medición del diámetro biparietal siempre va de tabla externa a tabla interna o viceversa, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Este es el parámetro que usamos para establecer edad gestacional en pacientes a partir del segundo trimestre de la gestación, o sea, a las 14 semanas. ¿Ok? La siguiente. Ese es el fémur también, ¿no es cierto? Es otro parámetro que usamos generalmente para establecer edad gestacional en pacientes que han sobrepasado ya el primer trimestre. No se hace con un solo parámetro, como ha sido, por ejemplo, la longitud coronilla rabadilla o el saco gestacional en las ecografías previas. Acá, generalmente, combinamos las tres mediciones y nos saca, a través de un factor, el ecógrafo nos saca, digamos, la edad establecida, ¿no es cierto? O sea, combinando las tres medidas, ¿no? Y esa es la medida de la longitud del fémur. La siguiente. Y esa es la circunferencia abdominal. ¿Ok? La circunferencia abdominal. Ok, los ecógrafos están solamente, digamos, están en la capacidad de establecer hasta las 40 semanas de edad gestacional. O sea, el ecógrafo no te puede dar 42 semanas de edad gestacional, por ejemplo. Sus parámetros están establecidos en general hasta las 40 semanas nomás. ¿Ya? La siguiente. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Quedó claro? Este es un tema que ustedes ya lo dominan, ¿no? Que es un recordaris nomás. Ok, según la Organización Mundial de la Salud, el número de controles prenatales recomendados en gestantes de bajo riesgo es de 4, ¿no es cierto? Eso ya se ha establecido. Sin embargo, todavía nosotros no lo usamos, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestros controles prenatales nosotros en el hospital? Claro, hacemos mensual hasta la semana 26, 27, luego hacemos quincenal, ¿no? Hasta la semana 36 y luego hacemos semanal hasta el momento del parto. De tal manera que en promedio estamos haciendo 12 controles prenatales en todas nuestras pacientes. Ahora, lógicamente que las pacientes de alto riesgo tienen un manejo muy individualizado. Ellas pueden ser citadas de acuerdo a su riesgo, a su evaluación, pueden ser citadas más veces, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio multicéntrico, randomizado, grande, estableció que hacer más de 12 controles prenatales o 4 controles prenatales en una paciente bajo riesgo no se modifica sus riesgos o sus complicaciones en este grupo de pacientes. Por eso que 4 controles prenatales pueden ser suficientes. Lo que hay que establecer más bien es la cronología del control.
O sea, en todas se establece de que la paciente tiene que iniciar su primer control en el primer trimestre. Eso es de todas maneras. ¿Okay? O sea, uno de los controles prenatales tiene que ser antes de las 12 semanas. Y es importante que sea antes de esa. ¿Por qué? Por todas las razones que les he explicado. Porque es el tiempo en donde uno tiene que descartar embarazos ectópicos, gestaciones múltiples, abortos frustros, si hay buena implantación, etc. Todos esos datos, edad gestacional, todos esos datos lo vamos a establecer en el primer trimestre. ¿Ok? Si no hacemos eso, probablemente muchos de los datos que nos podía haber proporcionado la ecografía en el primer trimestre no lo vamos a recuperar más. Por ejemplo, edad gestacional ya no, pues ya pasó y ya no hay forma de, digamos, superar una ecografía de 10 a 12 semanas, ya no hay forma. Ya pasó el tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que el primer control sea siempre precoz. Tenga que empezar antes o sea, en el primer trimestre. ¿Ok? El segundo control se calcula más o menos hasta las 22, 24 semanas. Ese es el promedio. Pasa a la siguiente. ¿No? A ver, según la Organización Mundial de la Salud, no puede ser considerado controlada una gestante si dicho control no se inicia antes de las 20 semanas. ¿Ok? Según la Organización Mundial de la Salud, toda gestante debería iniciar su control prenatal antes de las 20 semanas. Si inicia después de las 20 semanas, no se puede considerar una paciente con control prenatal adecuado. ¿Ok? La siguiente. Fíjense, el segundo control. El primer control es fundamental, ¿no? Porque en el primer control, ¿qué cosa nosotros hacemos? Elaboramos la historia clínica, ¿no es cierto? Verificamos todos los exámenes posibles de control prenatal. Vemos si la paciente no tiene anemia, infección urinaria, infecciones de transmisión sexual. Vemos si tiene Papá Nicolau, o sea, ecografía. Todos esos datos se hacen en el primer control prenatal. O sea, en la primera visita, ¿no es cierto? En el segundo control prenatal ya hay algunas cosas que se van añadiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ecografía a las 22 semanas es importante, ¿no? Un urocultivo también, ¿no es cierto? Sería importante. Ver si tiene vacunación antitetánica, por ejemplo. Comenzamos a darles vacunas antitetánicas a partir de la semana 20. En los pacientes que no han recibido, perdón, toda gestante debe recibir vacuna antitetánica, ¿no? Porque el objetivo no es la protección a ella, sino es al feto, ¿no? Previene el tétanos neonatal. El tercer control a las 32 semanas y el cuarto control se hace a partir de las 36 semanas, o sea, ya cerca al parto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como el cronograma de los controles prenatales en pacientes de bajo riesgo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La siguiente. Me falta todavía ya. En la presentación de Vertex, el feto ingresa a la pelvis ofreciendo como diámetro de la cabeza. ¿Qué diámetro ofrece el feto en una presentación de Vertex? Que es, digamos, la más común, ¿no? El Vertex es cuando el mentón está, o sea, cuando está flexionado. ¿Qué diámetro ofrece? Sudoccípido bregmático, así es, correctamente, ¿no es cierto? ¿Por qué es el sudoccípido bregmático? ¿Cuánto mide el sudoccípido bregmático? Claro, es el menor, es el de menor diámetro, ¿no es cierto? Que mide más o menos 9.5 en promedio, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ese diámetro va a poder atravesar sin mucha complicación el diámetro anteroposterior de la pelvis. ¿Cuál es el diámetro anteroposterior de la pelvis que ofrece menos diámetro, digamos, o sea, de menor diámetro? El diámetro conjugado obstétrico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el bebé se deflexiona? O sea, que entra, digamos, flexionadito en bregma, o entra en cara, por ejemplo. Si entra de cara, ¿qué diámetro estaría ofreciendo? Submento bregmático. Eso mide más o menos 10.5 a 11. Probablemente puede entrar, ¿no? Puede entrar porque el diámetro conjugado obstétrico mide 10.5 en promedio. Entonces 10.5 puede entrar, por eso que hay algunos fetos que se presentan en presentación de cara, ¿no es cierto?
Pero, por ejemplo, la presentación de frente sí es totalmente distósica, porque la presentación de frente ofrece el diámetro fronto-occipital, que es 12.5. Por eso que es dentro de las deflexiones, es probablemente el más distósico, pues, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la presentación de vértex ofrece el diámetro sudoccipito-bregmático para ingresar al estrecho superior o al canal del parto. Ok, la siguiente. Ok, esto es para que vean más o menos. Sudoccipito-bregmático es esto, ¿no? De acá, ay, o sea, entra con esto, entra así. Esta parte es la que entra, ¿ok? Y en el mento sudoccipito entra de cara, pues esta parte es la que se ofrece primero, ¿no? a la cavidad. Fíjense, un fronto occipital es mucho más largo, ¿no? O sea, tiene un diámetro mayor. O sea, no podría entrar, digamos, así en forma vertical no podría entrar. Ofreciendo el fronto occipital no entraría la pelvis. ¿Ya? Ok, la siguiente. El periodo teratogénico clásico abarca desde el día 30 tras la fecundación hasta el día, hasta el día 70, ¿no? 71 en sí, ¿ok? Ya es el periodo más teratogénico. A partir del 72 días para adelante se supone que todo ya... Ahora, esto es un concepto lógicamente bien teórico, ¿no es cierto? Bien teórico, pero puede servirnos de alguna manera como punto referencial también. ¿Ok? 70 días equivale, son prácticamente 2 meses, ¿no? 2 meses y días, ¿no? Sí, dime. Claro, pero estás pues en el primer trimestre ahí. Claro, o sea, estamos hablando de que del primer mes para adelante. ¿Ok? Lo que pasa es que en los primeros días, por ejemplo, de la fecundación, por decirte, las células son pluripotenciales. Entonces, por ejemplo, en el primer día de la fecundación o en las primeras semanas, el feto incluso se puede dividir y va a originar 2 fetos similares, como pasa, por ejemplo, con la gestación múltiple, ¿no es cierto? Pero ya a partir de los 30 días, ahí sí ya no, ¿ok? Ya las células se organizan y tienen una función específica, entonces ahí sí ya puede haber una alteración teratogénica en caso de que haya, digamos, una exposición a algún elemento que ocasione esto, ¿no? Pues se establece más o menos que desde el día 30 hasta el día 70 es el periodo de mayor riesgo. Ahora, este es un concepto, vuelvo a repetir, muy, muy teórico, muy fijo, pero que nos puede servir de todas maneras de referencia, ¿no? ¿Para qué? Para que no estemos diciendo, a ver, señor, usted se embarazó, pucha, te has expuesto a una placa de rayos, no, tu bebé va a estar mal, ¿no? O sea, uno a veces piensa eso, ¿no? Pero si uno ya toma en cuenta estos periodos, más o menos puedes calcular, ¿no? Para tener una idea. La siguiente. La fase latente prolongada en gestante primípara se considera a partir de las 20 horas, ¿no? ¿Ok? Y en la multípara, 14 horas, ¿no es cierto? Los tiempos en el trabajo de parto son importantes para nosotros. No se olviden que la primera etapa del trabajo de parto es la dilatación y el borramiento, ¿no es cierto? Y la dilatación y el borramiento tiene 2 fases, que es la fase latente y es la fase activa, ¿no es cierto? La fase latente, que es más o menos hasta 3 centímetros de dilatación en promedio, y es donde el trabajo de parto es mucho más lento, se establece 20 horas como promedio en la primípara para considerarlo como normal. Si sobrepasa los 20 minutos, ya estamos en una fase latente prolongada, ¿no es cierto? ¿Estamos haciendo? ¿Ya? Y en la multípara será 14 horas. En la fase activa sucede lo contrario, el parto tiende más bien a hacerse mucho más rápido, ¿ok? De tal manera que, por ejemplo, la dilatación entre la multípara y la nulípara, ¿no es cierto? En tiempo incluso hay ciertas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, una primípara dilatará en cuánto más o menos por hora.
Claro, estamos hablando de 1, ¿no? 1 a 1.2. Una multípara dilata más rápido, 1.5 en promedio, ¿no es cierto? De tal manera que la fase activa en general se está completando en 6, 7 horas en promedio, ¿no es cierto? Es mucho más rápido que la fase latente y va lógicamente de 4 hasta 10, ¿no es cierto? En ese periodo también se pueden establecer algunas anormalidades que están relacionadas al tiempo. Por ejemplo, en la fase activa se produce la dilatación y se produce también el descenso de la presentación. En la dilatación pueden haber dos tipos de anormalidades, ¿no es cierto? La fase activa retardada, que se llama cuando la dilatación es lenta, o sea, hay un progreso, pero no como debería suceder, y la fase activa estacionada, que es la detención total de la dilatación, que lo tomamos como 2 horas sin cambios cervicales, a pesar de que la paciente logra tener contracciones de trabajo de parto, o sea, 3 contracciones con muy buena intensidad y duración también, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, el tiempo es fundamental para el trabajo de parto, porque a través de eso nosotros cambiamos de conducta también en manejo. La fase activa estacionada, por ejemplo, nosotros ya vamos a plantear terminar el embarazo por otra vía, ¿no es cierto? Entonces es importante el tiempo. Igual pasa en el expulsivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando una paciente llega a 10 de dilatación, se calcula que más o menos si es multípara, debería de producir la expulsión del feto. ¿En qué tiempo? ¿Ah? Multípara, media hora. ¿Estás de acuerdo? ¿Y primípara? ¿Ah? No. A ver, ¿cómo es eso? 1 hora, ¿no es cierto? Es multípara. Y 2 horas primípara, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, que si la paciente tiene, por ejemplo, analgesia epidural o está viniendo un occipito posterior, por ejemplo, tenemos que agregarle 1 hora más, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo es fundamental. Se están ubicando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el caso particular de esta pregunta, estamos planteando una pregunta de una distocia en la primera fase del trabajo de parto, que es la fase latente. Entonces, en la fase latente, la única distocia que conocemos es la prolongación de la fase latente, ¿ok? Y la fase latente prolongada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fase latente prolongada, ya es indicación de que esta paciente la tienes que hospitalizar. Porque ustedes saben que las pacientes las hospitalizamos en fase activa, ¿no es cierto? Las estamos subiendo a sala de partos. En fase activa todavía las hacemos deambular, ¿ok? Pero si la fase latente sobrepasa las 20 horas, tendríamos que hospitalizar a esta paciente. Este es un punto que ustedes tienen que saberlo bien, porque la gran parte de los problemas médicos legales se producen acá, en este momento. ¿Por qué? Porque a veces, como en el hospital normalmente cambiamos de turno en forma constante, puede haber pacientes que han venido desde la mañana y el turno que ingresa las consideran como si fuesen nuevas y no evalúan exactamente ya todo el tiempo que la paciente está. Hemos tenido casos de pacientes que han estado con fase latente prolongada días y que la han estado viendo en emergencia, le hacían su tacto y decían, no, es fase latente, que camine, ¿no? Que camine, que camine, que camine, y la paciente regresaba con óbito fetal. Y cuando se chequeaba la historia decíamos, oye, ¿pero qué pasó? ¿No? Si esta paciente ha estado viniendo a hacerse ver acá en la emergencia. Entonces, vemos la historia y vemos que ya hasta 3 turnos previos lo habían visto ya. Habían pasado por varios médicos, asistentes todavía habían puesto su sello, todo, y no habían considerado que esta paciente en realidad ya había pasado una etapa normal ya del parto. ¿Ya? Entonces es importante por eso que cuando ustedes estén en emergencia, siempre verifiquen y no consideren que la paciente recién está viniendo. Siempre hay que preguntar, señora, a ver, ¿usted desde qué momento está acá? Es muy probable que gran parte de ellas estén ya deambulando por ahí y a veces no consideremos ese dato como un punto importante, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pasa para los multíparas, ¿no? O sea, 14 horas en realidad. Después hay que hospitalizarlas, hay que evaluarlas, de repente les ponemos su catéter epidural, ¿no? Y vemos si les podemos ayudar en el parto. ¿Ok? La siguiente. Ok, acá la primera etapa, no se olviden, el parto tiene básicamente 4 etapas, ¿no? En el trabajo de parto. La primera etapa es dilatación y borramiento.
la segunda etapa es el expulsivo, la tercera etapa es el alumbramiento y la cuarta etapa, perdón, claro, y es el puerperio, ¿no? El puerperio inmediato. Son 4 etapas bien definidas en el trabajo de parto. Ahora, la primera etapa tiene a su vez, que es la dilatación y el borramiento. Friedman lo ha dividido en 2 fases, la fase latente y la fase activa, que a su vez se divide en aceleración máxima, pendiente máxima de aceleración y la desaceleración. ¿Ok? La siguiente. Fíjense acá nuevamente en este gráfico, la fase latente y la fase activa. Fíjense cómo va el progreso de la dilatación. En la fase latente es casi horizontal y luego acá se produce un despegue, ¿no? En la dilatación. ¿Ok? La siguiente. Pregunta número 8. O sea, la respuesta es ahí la B, ¿no? Son mecanismos del trabajo de parto, excepto encajamiento, descenso intrapélvico, flexión, extensión, rotación anterior. Ok, ¿qué son los mecanismos del trabajo de parto? Son todos los movimientos que hace el feto para lograr salir del canal vaginal. Todos los movimientos que realiza son lo que nosotros llamamos los mecanismos del trabajo de parto, ¿no es cierto? La siguiente. Y los mecanismos del trabajo de parto tienen básicamente 7 pasos, ¿ok? 7 pasos. Los primeros 3 casi son simultáneos, ¿no? O sea, encajan, el descenso y la flexión se producen casi en forma simultánea, ¿no? Y no se olviden que todos estos parámetros, estos 7 parámetros, nosotros lo podemos evaluar al examen físico. Por ejemplo, ¿cómo evaluaríamos el encajamiento? ¿No? Oye, la tercera maniobra de Leopold nos puede orientar un poco, la cuarta maniobra de Leopold nos puede orientar sobre el encajamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, sí, al examen físico nosotros podemos establecer, estos no son conceptos teóricos en realidad, los podemos nosotros, digamos, lo podemos confirmar en el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, el encajamiento lo podemos ver en la cuarta maniobra de Leopold, también lo podemos hacer al tacto vaginal, ¿no es cierto? ¿Y su definición cuál es? Cuando el diámetro biparietal sobrepasa o atraviesa el estrecho superior, ¿no es cierto? ¿El descenso lo podemos evaluar al tacto vaginal? Sí, ¿no es cierto? Es la famosa altura de presentación. A veces los fetos empiezan usualmente en -4, -3, -2, 0, +1. Entonces, ese es el descenso que nosotros a través del tacto también podemos ir evaluando, ¿no es cierto? No se olviden que las espinas ciáticas constituyen el nivel 0. Todo lo que está por encima es menos y todo lo que sobrepasa es más. Entonces, nosotros con el tacto vaginal podemos ir de alguna manera evaluando esto, ¿no? Podemos establecer si están en +1, podemos establecer si están en flotante, podemos establecer si están en +2. Entonces, el descenso también se puede evaluar con el tacto vaginal, ¿no? El otro mecanismo es la flexión. La flexión podemos nosotros confirmarla con el tacto vaginal. ¿Ah? ¿Cómo? Claro, la palpación del occipucio te confirma que el bebé ha flexionado, por ejemplo. Si yo hago un tacto vaginal y toco el occipucio, yo inmediatamente voy a decir, bueno, sí, pues hay flexión. ¿Qué pasa si toco el mentón? Entonces voy a decir, la flexión no se dio. Lo que pasó más bien es que el feto se deflexionó. O sea, se extendió. ¿Ok? ¿No es cierto? ¿Ya? O sea, este tercer mecanismo del trabajo de parto va a cambiar de acuerdo al tipo de presentación. O sea, si bien es cierto, la mayoría son presentación cefálica, tiene sus variantes. Y de acuerdo a sus variantes, la flexión puede haber cambiado. Por ejemplo, en la presentación de occipucio, lógicamente el feto va a flexionar. Pero si entra de bregma o entra de frente y el feto no ha flexionado, más bien está deflexionado, un poco extendido. Entonces, ese tercer mecanismo no siempre se cumple. ¿Ok? Sin embargo, el encajamiento, el descenso se tiene que dar siempre. No puede haber un parto sin que haya encajado o sin que haya descendido, ¿no es cierto? Siempre se va a dar, ¿ya? Luego viene la rotación interna. La rotación interna nosotros la podemos establecer con el tacto. ¿Cómo? A través de la variedad de posición, claro. Normalmente, ¿cómo nace un bebé? ¿Mirando hacia dónde? ¿Ah?
hacia abajo. O sea, ¿en qué variedad de posición nace? Occipito anterior. Sin embargo, no todos los fetos se presentan a la pelvis en occipito anterior. Lo más usual es que ingresen en occipito ilíaca anterior, que es, digamos, la forma de variedad de posición más frecuente. Luego viene el occipito derecha posterior, por ejemplo. Entonces, lógicamente, si ustedes tienen una paciente que ingresa en occipito ilíaca anterior, para que llegue a ser totalmente anterior va a rotar más o menos 45 grados, ¿no es cierto? Pero un derecho posterior va a rotar mucho más, ¿no es cierto? 135 grados en promedio. Por eso que los fetos que vienen en variedad posterior, sus partos usualmente demoran más. Entonces, al hacer un tacto vaginal, tú puedes tener claro eso, ¿no? Si ves que el occipucio es posterior, ya tú dices, no, este parto va a demorar, ¿no es cierto? No va a salir rápido. Si es primigesta, peor. Pero si está anterior, lógicamente el parto va a tener una evolución mucho más rápida, ¿ok? Entonces, esta variedad o esta rotación sí la podemos evaluar, porque si de pronto el feto entró en posterior y lo encuentras en transversa, quiere decir que está rotando. Si posteriormente se hace anterior, rotó. Esa es la rotación interna y la podemos lógicamente establecer también a través del tacto vaginal, ¿no es cierto? O sea, son conceptos que uno los puede, digamos, objetivizar a través del examen físico. No es un concepto teórico, ¿no? Luego viene ya la extensión, ¿no es cierto? La extensión en realidad se ve ya en el momento de la coronación, ¿no es cierto? Cuando el feto está coronando ya, ¿no es cierto? Alguien ha atendido, bueno, acá todos han atendido parto, ¿no es cierto? Saben muy bien que cuando el feto sale, llega al periné, se extiende, hace esto, ¿no es cierto? Y cae. Incluso el mentón muchas veces puede chocar en la parte del esfínter anal de la mamá, ¿no es cierto? Hace esto. Entonces, extendió el bebé, ¿no es cierto? En los fetos de presentación de cara, por ejemplo, la extensión ya no se da, porque el feto ya sale extendido ya, ¿no es cierto? Ya no se da, él sale de frente, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en las de vértex sí va a producirse la extensión, ¿no es cierto? Y finalmente viene la rotación externa, que es cuando el feto va a producir la movilización de la cara en sentido contrario a la columna, al dorso, ¿no es cierto? Por eso es importante que cuando ustedes atienden un parto, tienen que saber dónde está el dorso, porque va a depender de la ubicación del dorso a donde ustedes van a rotar la cabeza, ¿no es cierto? Por eso, si eso no se tiene claro, mejor déjenlo nomás, porque el feto puede rotar solito, ¿ok? En serio, porque a veces uno quiere atender todo y no sabe ni idea ni le examinó a la paciente y pueden rotarlo en sentido contrario, ¿no es cierto? Total, en la sierra, en otros lados, los bebés también dan partos solos, ¿ah? Entonces pueden ellos moverse nomás, ¿ya? ¿Ok? Y finalmente la expulsión, que es ya la salida del hombro anterior, ¿no es cierto? A partir de ahí se define como expulsivo. Entonces, todos estos son los mecanismos del trabajo de parto que logra hacer el feto para su salida al exterior, ¿no es cierto? Con la única diferencia que en algunos casos la flexión no siempre se va a dar, va a depender de cómo viene el feto y la extensión también, ¿no es cierto? Dependerá si el bebé entró ya extendido o entró flexionado, ¿ok? O sea, que cuando alguien les pregunta, por ejemplo, presentación de cara, ¿qué parte del mecanismo del trabajo de parto no se cumple? La flexión, pues, ¿no es cierto? Se supone que el bebé está entrando extendido. Son algunas cosas, ustedes tienen que saber esto en forma clara y las respuestas que les puedan, o las preguntas que puedan plantear en referencia a esto, ustedes simplemente por análisis lo pueden contestar. La siguiente. Ahí está, este es el encajamiento, fíjense cómo el diámetro biparietal sobrepasa el estrecho superior, ¿no? Ya, entonces el feto encaja. La siguiente. Ya, y cómo flexiona, fíjense. Si el bebé no puede entrar así, ¿no? Si entra así, está ofreciendo el diámetro fronto-occipital. Ese es el diámetro mayor de la cabeza, ese no va a entrar. Acá, en cambio, flexiona y ya ofrece un diámetro menor. ¿Ok? La siguiente. Esa es la rotación interna. Fíjense, el bebé normalmente nace así, occipito anterior. ¿No es cierto? Ya, entonces tiene que rotar hasta occipito anterior y luego recién se va a producir la salida de la cabeza, ¿no? La siguiente. Esa es la extensión, fíjense, de lo que el mentón estaba pegado a
al tórax, se extiende, ¿no es cierto? Se extiende y sale, ¿no? La siguiente. Y esa es la rotación, ¿no es cierto? Ya que el bebé ha girado ya pues la cabecita, ¿no? Generalmente en esa parte nosotros asistimos al parto, ¿no es cierto? Ya cuando sale la cabecita nosotros agarramos y tratamos de rotarlo de acuerdo a dónde está la columna, ¿no? Eso el bebé lo puede hacer solo, si ustedes no están seguros de la posición, ¿no? La siguiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, la ototoxicidad fetal está relacionada a la exposición de aminoglucósidos, ¿no es cierto? Esa es ya una pregunta muy conocida, ¿ya? Incluso se habla de su relación de dosis, ¿no? ¿Ok? Por eso que ahora se comenta que la administración es preferible que sea en monodosis, por ejemplo, ¿no? Porque se ha visto que cuando tú le administras cada 8 horas, por ejemplo, estás ocasionando 3 picos en diferente tiempo y lógicamente en cada uno de ellos hay sobrepasas el umbral y puedes ocasionar lesión. En cambio, dándole una administración nomás vas a lograr un solo pico y parece que ese es el mecanismo por el cual la administración única podría disminuir el riesgo de tanto de ototoxicidad como nefrotoxicidad, que son, digamos, los dos efectos colaterales asociados a los aminoglucósidos. La siguiente. La siguiente. Ok, la pregunta 10. Para realizar la medición de la circunferencia abdominal por ecografía, se realiza un corte transversal del abdomen fetal, en donde los puntos de referencia están constituidos por la columna vertebral, corte transversal, vena umbilical y... Bueno, acá está mal esta pregunta, ¿ya? Porque la respuesta es la cámara gástrica, ¿ya? O sea, son 3 puntos de referencia para... Igual como en el diámetro biparietal, nosotros tenemos que ver tálamo, cisura interhemisférica y septum pelúcido. En la circunferencia abdominal tenemos que ver columna vertebral en corte transversal, ¿no es cierto? Tenemos que ver básicamente la vena umbilical y tenemos que ver la cámara gástrica. Son los 3 puntos de referencia. Sí, dime. Claro, es la vena umbilical, no la vena porta. ¿Ya? Ok, la siguiente, les voy a mostrar una imagen acá. Aquí está. ¿Ya? Cámara gástrica. Ahora, la cámara gástrica a veces no se ve, eso es cierto, porque como es una estructura, ¿cómo se llama? Es como la vejiga, pues, ¿no es cierto? Si tiene contenido, se tiende a ver, ¿no? Si no, está colapsada. Pero es de todas maneras un punto de referencia que uno tiene que conseguir. La vena umbilical y la columna vertebral, ¿no? La siguiente. La siguiente. Acá vemos de nuevo, ¿no? La circunferencia abdominal. Siempre se toma de la parte más externa, ¿no? La siguiente. La ecografía transvaginal logra producir una mejor visualización de la gestación precoz y el primer parámetro en aparecer es a partir de la semana 4 y corresponde a, ¿cuál es la primera estructura que se ve por ecografía? El saco gestacional. La siguiente, a ver. Acá, por ejemplo, vemos una diferencia entre lo que es la ecografía transvaginal y la ecografía abdominal. Fíjense que la ecografía transvaginal hace el diagnóstico de gestación con una semana con anterioridad incluso a la ecografía abdominal. ¿Ok? Claro, porque es un examen mucho más directo, ¿no? Es prácticamente el transductor hace contacto prácticamente directo con el útero, ¿no es cierto? ¿Ok? Además, no se olviden que el transductor endovaginal usa una frecuencia alta, ondas de frecuencia alta, que le da una ventaja. ¿Cuál es? Las imágenes que nos proporciona son muy nítidas, pero tiene un problema, su rango, digamos, de visualización es básicamente 9 centímetros, no ve más allá. Por eso cuando tú haces una ecografía a una paciente de 20 semanas, no le puede ser transvaginal, no vas a ver todo, porque la capacidad de llegue de la punta del transductor son 9 centímetros más allá, nada más. ¿Ok? Igual, si tú tienes una miomatosis gigante, la ecografía transvaginal no te va a ayudar mucho, porque va a haber no va a tener una cobertura como para llegar a visualizar todo.
Esa es la diferencia que existe con la ecografía abdominal. La ecografía abdominal usa ondas de frecuencia baja, ¿no? Tiene buena profundidad, pero pierde calidad en imagen. ¿Ok? Esas son algunas diferencias. Y lógicamente que la ecografía transvaginal nos ayuda bastante a nosotros al inicio del embarazo, ¿no? A tal punto que incluso sus diagnósticos nos pueden dar con una semana de anticipación en relación a la ecografía abdominal, ¿no es cierto? Fíjense, el saco gestacional a las 4 semanas y 5 días y la ecografía abdominal a las 5 semanas recién se ve, pasadas las 5 semanas, ¿no? La actividad cardíaca igual. En la ecografía transvaginal es mucho más temprana, la determinación del polo embrionario también, y en la ecografía abdominal siempre está retrasado una semana en promedio. ¿Ok? ¿Ya? La siguiente. La gestación múltiple es de alto riesgo fundamentalmente por la asociación a preeclampsia. ¿A qué? Claro, o sea, el embarazo múltiple es considerado de riesgo fundamentalmente por su asociación a prematuridad y a bajo peso. Eso, digamos, es una de las complicaciones. Ahora, lógicamente que el embarazo múltiple eventualmente tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia, por ejemplo. Tiene mayor riesgo de hacer abortos, ¿no es cierto? Tiene mayor riesgo de hacer placenta previa. ¿Por qué tiene mayor riesgo de hacer placenta previa en embarazo múltiple? ¿Ah? Dime, Francesca, ¿qué ibas a decir? Porque las placentas son más grandes, pues. Como son gestaciones múltiples, a veces tienen 2 placentas. Entonces, es muy fácil que al ser una placenta más grande, tengan mayor probabilidad de tener inserciones bajas, ¿no es cierto? ¿Ya? La atonía uterina también es un factor de riesgo posparto. Es más que eso, no se olviden, la atonía uterina es la primera causa de hemorragia posparto y es la primera causa de muerte por hemorragia. Y la hemorragia es la primera causa de muerte materna en el Perú, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Pero es de riesgo fundamentalmente por esto, por estar asociado con prematuridad. ¿Y por qué? Una gestación única, normalmente, ¿a qué edad gestacional en promedio se está produciendo el parto vaginal en promedio? 38 a 40 semanas, ese es el promedio, ¿no es cierto? Una gestación doble, 36 semanas en general. Si es triple, 32 semanas, ¿no? Si es cuádruple, 28 semanas. O sea, cuanto mayor embarazo múltiple, mayor es el riesgo de prematuridad y mayor también va a ser el riesgo de bajo peso, ¿no es cierto? No se ven generalmente embarazos dobles, por ejemplo, que cada bebé pese pues 3.000 gramos. Es bien difícil. Generalmente están pesando 2.200, 2.500, ¿no? No llegan generalmente a tener el peso de un feto único. Ahora, si son más, lógicamente el peso va a ser menor incluso por cada uno, ¿no? ¿Ya? La siguiente. La pregunta 13. La detección de beta-HCG en suero materno se produce a partir de... ¿De cuál? ¿De dónde? De la implantación, ¿no es cierto? Y la implantación... O sea, si la paciente, por ejemplo, ha ovulado al día 14 del ciclo y has logrado su embarazo en esa oportunidad, la implantación se va a producir en el día 21 del ciclo, incluso antes de la supuesta menstruación que le va a venir. Entonces, eso significa que cuando uno puede hacer el diagnóstico a través del dosaje de beta antes de que la paciente esté esperando su menstruación, en realidad, porque en el día 21 ya se podría positivizar el beta-HCG. ¿Ok? Ok, entonces en la implantación es donde se produce. ¿Y dónde se produce el beta-HCG? ¿En el citotrofoblasto o en el sincitio trofoblasto? ¿Ah? En el sincitio trofoblasto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso solamente se produce en la implantación, pues. Antes de la implantación no hay sincitio trofoblasto, no hay nada de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? La 14. Acá, ¿no? Acá recién se produce la implantación, ¿no? Se vincula la circulación del feto con la madre y recién se puede
a ser positivo el dosaje de beta-HCG. La siguiente. Pregunta 14. El aumento del contenido de agua corporal durante el embarazo se refleja, excepto ganancia de peso, incremento de flujo urinario, hemodilución, anemia fisiológica, elevación del gasto cardíaco. ¿Hay retención de líquidos en el embarazo? Sí, ¿no es cierto? Hay retención de líquidos. Por eso que las pacientes hacen edemas, ¿no? ¿No es cierto? Y eso incluso durante el embarazo, durante todo el embarazo en promedio, la paciente puede incluso retener hasta 1,5 litros a 2 litros. Y eso lógicamente va a tener mucho que ver también con el incremento de peso, ¿no es cierto? La hemodilución, así es, ¿no es cierto? Claro, hay una, sí, eso es un error en la elaboración de la pregunta, ¿no es cierto? Porque es fácil por descarte tener una idea como la ha sacado, ¿no es cierto? Claro, la hemodilución que se produce en el embarazo te va a llevar a una anemia fisiológica, porque lo que pasa es que en el embarazo normalmente aumenta el volumen plasmático, ¿no es cierto?, a expensas del volumen celular. Por eso que existe una hemodilución y la paciente en realidad no es que hace anemia en sí, sino lo que pasa es que se hemodiluye, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente hay una elevación del gasto cardíaco también en la paciente, ¿no? El incremento del flujo sí no tiene relación. El incremento del flujo se produce sobre todo después del parto. En el puerperio las pacientes comienzan a orinar un montón para reabsorber el líquido que han retenido y producir su reabsorción de edemas, ¿no? La siguiente. La siguiente, a ver, antes. Sí, la B. Ahí no va. Dentro de los cambios que se producen en el sistema cardiovascular durante el embarazo, marque lo correcto. ¿Disminuye el gasto cardíaco en el embarazo o aumenta? Aumenta, ¿no? ¿Incrementa la resistencia vascular periférica? No, más bien disminuye la resistencia vascular, ¿no es cierto? ¿Ok? La presión tiende a bajar un poco, sobre todo a inicios o a finales del segundo trimestre, a inicios del tercer trimestre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nosotros usamos bastante este índice de resistencia a través del Doppler, por ejemplo, para evaluar el NOS protodiastólico. Han escuchado, ¿no es cierto?, el NOS protodiastólico, que es un signo predictor, por ejemplo, de preeclampsia, ¿no es cierto? Se supone que en la segunda mitad del embarazo la resistencia vascular tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque el útero espera que le llegue más flujo de sangre para el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, la mejor manera de que se asegure mayor llegada de sangre es disminuyendo su resistencia. Entonces, le llega más sangre. Cuando este dato de resistencia no se pierde en el segundo trimestre, o más bien se incrementa, entonces aparece el NOS protodiastólico, y que es un signo predictor para que la paciente pueda desarrollar preeclampsia. ¿No es cierto? ¿Es así o no? ¿Ya? Entonces, sucede más bien una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Disminución del volumen cardíaco. No, más bien aumenta el volumen cardíaco, ¿no es cierto? Hay un aumento más ¿no? Incremento de la frecuencia cardíaca, ¿ah? Y cardiomegalia, ¿ah? No sé, ¿qué proponen ustedes ahí? Claro, hay un incremento también en la frecuencia, ¿no? La cardiomegalia no tiene sentido ahí, ¿no? Todos son cambios fisiológicos nomás en cuanto a volumen. La siguiente. Es otra pregunta casi relacionada a la anterior. Dice, la presión arterial tiende a disminuir durante el embarazo y es mucho más bajo al inicio del tercer trimestre. ¿Ya? Sí. ¿Ok? En el primer trimestre, que es digamos hasta las primeras 12 semanas, la presión casi no varía mucho. ¿Ok? La presión tiende a variar más a finales del segundo trimestre y a inicios del tercero. ¿Ok? Estamos hablando más o menos de la semana 26 a la semana 30 y tantos más o menos. ¿Ok? Donde la presión tiende a bajar más. ¿Ya? Y es, por ejemplo, el momento en donde las cardiópatas, por ejemplo, que logran un embarazo, se descompensan más en este periodo. ¿Ok? En este periodo del inicio del tercer trimestre. ¿Ya?
La C, la siguiente. Claro, al inicio se mantiene, incluso pueden tener un incremento bien bajo, ¿no? Pero ya es en el segundo trimestre donde tiene que haber una caída de la presión. Ya sobre todo, fundamentalmente al inicio de la tercera trimestre es más bajo la presión, la caída. Ya, la pregunta 17. Paciente mujer de 35 años, que, bueno, este es para calcular el Gestapara, ¿no? Y eso creo que no hay dudas. ¿Cuál sería la alternativa ahí? La A. La D, ¿no? Claro, la D. La paciente tiene 3 partos a término, 2 abortos y un ectópico, son 3 a la fecha 2. Gestación múltiple se considera como gestación única, ¿no es cierto? Como 1. Cuando es parto recién se considera como 2, porque se supone que son 2 salidas de feto, ¿no? Acá no hay duda, ¿no? Ya. La siguiente. Acá, ¿cuál es la fecha probable de parto según la técnica de Nagel? Claro, o sea, la de Nagel usa 7, ¿no? Suma 7 días a los días. En cambio, el de Wallach usa de 10. Hay 2 formas de calcular la fecha probable de parto. La técnica de Nagel y la técnica de Wallach. La de Nagel es la que más usamos nosotros en el hospital, ¿no? Pero puedes calcularle también con la otra, pues, ¿no? Si fuese la de Wallach sería pues el 24, ¿no? La A sería, ¿no? O sea, si fuese el de Wallach, el de Nagel es la D. ¿Ya? La tercera. La D es la respuesta, la otra. No, Guaral, un ratito, pregunta Guaral sobre la pregunta anterior. No, sí se está considerando la actual en la gestación múltiple, se está considerando, solamente que se considera por ser múltiple como gesta 1 nomás, o sea, le tendrías que agregar 1 al antecedente, no 2. A ver, la respuesta debe ser el A, dicen Guaral sobre Gestapara. ¿Qué dicen? O sea, Guaral dice que en la pregunta anterior, Gestapara es A, plantean A como opción. No puede ser, ¿no es cierto? Estarían considerando solamente los 3 partos a término más los 2 abortos y un ectópico, ahí son 6, pero no estarían considerando la gestación actual, claro. En ese sentido, si consideras la gestación actual, al ser un embarazo múltiple, le agregas 1 nomás, ¿no es cierto? Sería gesta 7. Dice, la gestación actual no es antecedente. Pero bueno, esto en realidad no es para fijar netamente antecedente tampoco, ¿no es cierto? Ya, ok, se está equivocado. O sea, hay un error de concepción ahí, ¿no? Él piensa que de repente, como es... lo que pasa es que en las hojitas del CLAS, por ejemplo, hay un lugar donde dice antecedentes obstétricos. Entonces, por ejemplo, en ahí en particular uno sí, solamente pone enteramente el antecedente, no se considera la gestación actual. Pero para la Gestapara sí se considera la gestación actual, ¿no es cierto? Entonces es un error de interpretación nomás ahí. Dice, Gestapara no es antecedente, pero sí es antecedente en realidad el para si lo tomas, ¿no es cierto? Porque se supone no está dando la información de embarazos previos. Ya. Es de Guaral ¿ah? Tienen que venir por Cayetano, hay que decir. ¿sabes? Ya, la siguiente. La siguiente. No sé si hay alguna duda ahí en Guaral, creo que... ¿No? La tercera maniobra de Leopold permite el diagnóstico de presentación, ¿no? La primera, ¿de qué es? ¿Ah?
No, también presentación, ¿no? Pero en forma indirecta, ¿no es cierto? Infieren la presentación. En cambio, la tercera maniobra es más confirmatoria, ¿no? La segunda maniobra, posición, ¿no? Posición. ¿Ya? ¿Qué es la presentación? ¿Ah? ¿Cómo se define la presentación? Claro, polo fetal que está en relación al estrecho superior. ¿Qué situación? Relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Podemos tener dos situaciones, longitudinal o transverso, en caso de que el eje sea perpendicular al eje de la madre, ¿no es cierto? El oblicuo es considerado como transverso también, ¿no es cierto? Y presentación, tenemos presentación cefálica, presentación de nalgas, presentación acromial, ¿no? Y la posición está en relación al dorso, si es derecho o izquierdo, o si es superior o inferior en los transversos, ¿no? ¿Ah? Presentación, claro, la presentación, la tercera maniobra de Leopold. La siguiente, a ver. Fíjense, esta es la tercera maniobra de Leopold. ¿Qué está confirmando? Está confirmando la presentación ahí. O sea, polo fetal en relación al estrecho superior. ¿Qué es la tercera maniobra? ¿No es cierto? La primera maniobra infiere también el diagnóstico de presentación. Y esta es más posición, ¿no? ¿Dónde está el dorso? ¿No? La siguiente. La siguiente. Presentación cefálica. Presentación cefálica, presentación de nalgas. Claro, polo fetal que está en relación al estrecho superior. ¿Qué situación? Examen feto en longitud cefálica. Tener dos situaciones, longitudinal o transverso, en caso de que el eje sea perpendicular al eje de la madre, ¿no es cierto? El oblicuo es considerado como transverso también, ¿no es cierto? Y presentación, tenemos presentación cefálica, presentación de nalgas, presentación acromial, ¿no? Y la posición está en relación al dorso, si es derecho o izquierdo, o si es superior o inferior en los transversos, ¿no? ¿Ah? Presentación, claro, la presentación, la tercera maniobra de Leopold. La siguiente, a ver. Fíjense, esta es la tercera maniobra de Leopold. ¿Qué está confirmando? Está confirmando la presentación ahí. O sea, polo fetal en relación al estrecho superior. ¿Qué es la tercera maniobra? ¿No es cierto? La primera maniobra infiere también el diagnóstico de presentación. Y esta es más posición, ¿no? ¿Dónde está el dorso? ¿No? La siguiente. La siguiente. A ver esta pregunta, a ver. Según digesta nulípara, 41 años de edad, 39 semanas de gestación, acude a emergencia refiriendo a pérdida de líquido, contracciones espaciadas. Al examen feto en longitud cefálico derecho, latidos fetales 134, ponderado fetal 3.400 gramos, se observa flujo vaginal claro con olor a lejía. La conducta más adecuada es la E. ¿Qué dice la E? Hospitalizar a la paciente en piso, indicar estimulación de pezones, favorecer parto espontáneo y hacer pruebas de bienestar fetal. ¿Qué dicen? ¿Por qué no la A? Claro, en la A, por ejemplo, ya te manifiestan uso de antibióticos, ¿no? Y no estás precisando el tiempo también de la ruptura, ¿no es cierto? ¿Dice? Ah, ya. Pérdida de líquido desde hace 6 horas, dolor más contracciones, tiene antecedentes de parto abdominal hace 5 años. Ah, es diferente esto, ¿no? Ok, sí, vamos a irnos más acá, ¿ya? ¿Qué pasaría si la pregunta fuese esta? Lo más probable la respuesta sería la E, ¿no? Lo más lógico, ¿no es cierto?
Ok, en el caso de esta, es una paciente, mire, con pérdida de líquido desde hace 6 horas, dolor más contracciones, tiene antecedente de parto abdominal hace 5 años, por presentación podálica, ¿no es cierto? Y está en dilatación 4 ya, ¿no? Borramiento 70%, ¿no? Ok, ¿ah? A ver, vamos a ver, estoy chequeando esta pregunta recién. Dice, hospitalizar a la paciente en piso, indicar estimulación de pezones, favorecer parto espontáneo, hacer prueba de bienestar fetal. La B descartada, ¿no? Misoprostol dice la B, ¿no es cierto? Descartada, ¿no es cierto? La C también. Y el 4 también, perdón, y la D también. Quedaríamos con la A y la E, ¿no es cierto? Una de las dos tendrían que ser la respuesta. Dice, la respuesta a la A, hospitalizas, confirmas el RPM. Dice, paciente refiere pérdida de líquido, ¿no? Pero ella la refiere, habría que ver si es una pérdida evidente. Con olor a lejía, ¿no? Ya. ¿Qué pruebas de bienestar fetal ayudarían acá? Entonces la respuesta sería la E. ¿Por qué la E, pues, no es cierto? La A, la E es la respuesta. La siguiente. Marque la alternativa que corresponde a un signo positivo de embarazo. La B. No, hay ¿cómo se llama? Signos positivos y de presuntivos, ¿no? Por ejemplo, todos los presuntivos son, pues, por ejemplo, el signo de Chadwick, que es la coloración violácea, a la especuloscopía, ¿no? El signo de Hega, ¿no es cierto? La presencia, por ejemplo, ¿cómo se llama? De estrías, ¿no es cierto? El cloasma, por ejemplo, el embarazo, todos son signos presuntivos. Pero signos positivos son definitivamente percepción de movimientos, auscultación de latidos fetales, la verificación a través de la ecografía, por ejemplo, de la actividad cardíaca, son signos ya positivos de embarazo, ¿no es cierto? Bueno, dicen, ¿por qué creen que la respuesta la A no es, no? Claro, porque ahí, por ejemplo, se plantea confirmar el RPM y según la anamnesis, la paciente ya cursa con RPM, ¿no? Tiene pérdida de líquido y tiene descarga de líquido a través de vagina con incluso olor a lejía, ¿no? Lo que te estaría confirmando ya la ruptura de membranas, ¿no? Básicamente sería por eso. La siguiente. Seis horas es muy pronto todavía, sí. A las 12 horas generalmente. ¿No? De las 12. Claro, 18 es otra actividad. La pregunta 22. Ya, esta es una paciente igual, ¿no? 20 años, RPM de 10 horas, trabajo de parto estimulado con la 21. ¿Dónde está la 21? A ver. Ah, ya, signo positivo. Sí, signo positivo es lo que te confirma el embarazo. Por ejemplo, la detección de latidos cardíacos es confirmatorio embarazo. La percepción de movimientos también. La identificación, por ejemplo, de ecografía de la actividad cardíaca es ya un signo positivo, pero los otros son presuntivos, no son signos que te confirman el embarazo, te hacen sospechar
es donde se produce la implantación. Usualmente en el útero al tacto tú ves una deformación en el útero. En la zona donde se está implantando puedes ver como una, digamos, como una irregularidad, porque se ablanda en ese lado el útero. No, al tacto vaginal. Al tacto. Claro. Sí, tú le haces el tacto bimanual al útero y puedes encontrar la zona de blanda del útero donde supuestamente podría estar la implantación, ¿no? Así es. Antes de la ecografía uno usaba todos esos recursos, pues, ¿no? Para establecer, ¿no? la posible embarazo. Ya, pregunta 22. Paciente de 20 años, RPM de 10 horas, trabajo de parto estimulado con oxitocina en 5 dilatación con pérdida de líquido claro. Durante su monitoreo se nota la presencia de desaceleraciones tardías. ¿Qué medidas se deben tomar en ese momento? Dice, cesárea de emergencia, incrementar goteo de oxitocina, reanimación intrauterina, colocar anestesia epidural o observar simplemente. ¿La cuál? ¿La C? ¿Quién dice la C? ¿Ah? Es la C, pues. La C. ¿Qué es reanimación intrauterina? Es suspender oxitocina, poner oxígeno, colocación en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Tú no puedes, eso es lo primero que se hace. ¿Nunca ustedes han estado en un... ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Acá en Cayetano? ¿Que ustedes no han visto lo que chorrea puma a los pitos? ¿Ah? Cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Oh, ya corta el pito, ¿no es cierto? Ponen decúbito lateral, ponle su oxígeno. Ah, no, ya sé, pero eso es lo que primero se tiene que hacer, pues. Es bien difícil de que tú la pases directamente a sala de operaciones, ¿no? ¿Por qué? No, es que tiene su fundamentación. Es que lo que pasa es que no necesariamente lo que se hace en el hospital está bien, a veces, muchas veces. No, o sea, hay que ser honestos en decirlo, pero eso así sucede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas veces, ante la presión y todo eso, la gente quiere a veces que las cosas se hagan rápido. Igual pásala a sala de partos y sin que la paciente, por ejemplo, haya rotado, por ejemplo, el bebé, y la están haciendo pujar, le hacen Cristeller, todo, por sacarle inmediatamente a la paciente. O sea, tú ves eso, pero dices, pues, ¿será normal que se atienda a un parto? No lo es, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la reanimación intrauterina es algo que siempre se hace, ¿ya? Cuando estamos frente a este tipo de pacientes. No, la cesárea de emergencia puede ser el paso siguiente, pero lo primero que tienes que hacer cuando tienes pacientes con desaceleraciones, o sea, con DIP2, lo que tienes que hacer definitivamente es suspender la oxitocina, ponerle oxígeno y ponerle en decúbito lateral izquierdo mientras vas preparando a la cesárea en caso de que, digamos, no persista la desaceleración, ¿no? Entonces, lógicamente, vas a terminar probablemente en una cesárea, ¿ok? Pero mientras tanto, son las medidas de reanimación intrauterina las que uno tiene que optar, ¿ok? O sea, las desaceleraciones tardías son los famosos DIP2, ¿ah? ¿No es cierto? Ya. Claro, hay pacientes, por ejemplo, que después de que tú suspendes el goteo de oxitocina, la oxitocina, ¿cuánto tiempo dura su acción? Son de 3 a 5 minutos. Entonces, la paciente puede estabilizar y puede de nuevo restablecer su trabajo de parto, ¿no? Okay. Guaral insiste con cesárea de emergencia. Ya, bloqueenlos, compadre, a los de Guaral. Desconéctenlos, ¿ah? No, o sea, estoy bromeando, ¿no? Ya, la siguiente. Ya, la dosis para inducir parto en una gestante de 38 semanas con diagnóstico de oligohidramnios es la C, ¿no es cierto? Ok, la C. La dosis de las prostaglandinas en la gestante varían mucho de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, si tú le pones 25 o 50 microgramos a un aborto frustro, no le va a hacer nada, pues. ¿No es cierto? No le vas a hacer nada. ¿Ok? Ahora, si le pones 100 miligramos a una gestante a término, le puede romper el útero. Entonces, depende mucho de la edad gestacional, ¿ya?
Por ejemplo, el uso de las prostaglandinas, en este caso el misoprostol, de las 10 semanas para abajo, la dosis se calculan entre 600 y 800 microgramos en 24 horas. ¿Ok? De las 10 a las 20 semanas, la dosis va de 400 a 600. De las 20 a las 30, van de 100 a 200. Y de las 30 a las 40, hasta término de 25 a 50 microgramos. ¿Ok? Tú no le puedes dar una dosis. Esa es la clasificación. No sé si han entendido o quieren que le repita. Gestaciones menos de 10 semanas, la dosis es de 600 a 800 microgramos. ¿Ok? Claro, ¿no? De pacientes de las 10 a las 20 semanas van de 400 a 600. ¿Ya? De 400 a 600. De las 20 a las 30 semanas, perdón, de las 20 a las 30 semanas van de 50 a 100 microgramos, ¿ya? No es de lo que les dije de antes, de 100 a 200. Y en las de gestaciones de 30 para arriba van de 25 a 50, ¿ok? No se olviden que el misoprostol lo podemos usar por vía vaginal, lo podemos usar por vía oral y también lo podemos usar intrarrectal. Intrarrectal, por ejemplo, lo usamos más para las atonías uterinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la vía vaginal o la vía oral los hacemos para pacientes todavía que están con la gestación. ¿Ok? Las diferencias en ambas es que la vía oral tiene un efecto mucho más rápido. Su concentración plasmática en suero llega mucho más rápido y hace un pico de concentración alta, y es un pico mucho más alto que la administración vaginal, y ese pico alto es la que está relacionada con los efectos secundarios, por ejemplo, taquicistolia, rupturas uterinas, son mucho más frecuentes con la administración oral que con la vía vaginal. ¿Ok? En cambio, en la vía vaginal, las concentraciones en plasma hacen una meseta, no hacen picos, ¿no? Y están asociados con menos efectos secundarios también. ¿Ya? Ok, la siguiente. 24. Durante el descenso y encaje de la cabeza fetal, ¿cuál es el término que se usa para señalar que la sutura sagital se encuentra equidistante de la sínfisis del pubis y el promontorio? ¿Cómo? Sinclitismo, ¿no? Claro, a ver, la siguiente. Así es, el sinclitismo, esto, ¿no es cierto? Esto es el sinclitismo, o sea, sutura sagital equidistante al promontorio y al pubis. Y podemos tener, cuando se pierde esa relación, hablamos de asinclitismo, ¿no es cierto? Hay asinclitismo anterior y asinclitismo posterior. ¿Cuándo se dice que es asinclitismo anterior? Cuando la sutura va hacia ¿dónde? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Asinclitismo anterior, ¿ah? Pero fíjense pues, la imagen ahí, mire. ¿Ah? Fíjense que el asinclitismo anterior, ¿no es cierto? ¿Dónde va la sutura? Hacia atrás. Y uno al hacer el tacto vaginal, lo que vas a tocar es el parietal anterior, por eso que se dice sinclitismo anterior. En cambio, en el asinclitismo posterior, lo que tocas es el parietal posterior y la sutura sagital se va hacia adelante. ¿Ok? Lo que pasa acá. ¿No? O sea, la sutura está hacia el pubis y lo que toco al tacto vaginal es el parietal posterior. ¿Ok? Ahora, el asinclitismo posterior puede ser fisiológico, sobre todo al ingreso de la pelvis. Porque fíjense, el promontorio acá hace como hace una sobresalencia, ¿no? Entonces, la cabeza viene en forma vertical y va a hacer esto para entrar al canal vaginal. Entonces, al inicio del trabajo de parto, el asinclitismo puede ser fisiológico, o sea, es normal. Lo que sí es anormal es el otro asinclitismo. ¿Qué pasa, maestra? ¿Ah? Ok, la siguiente. Dicen, se tienen que desconectar porque lo están votando, ¿eh? A los de Guaral o Chancay. ¿Podemos hacer un break de 10 minutos? ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Pero bueno, seamos un poco... La gente de Chancay lo pide, ¿no? Parece que están teniendo problemas, miren. ¿Los quieren sacar de dónde? ¿Del ambiente? ¿Ah? Ya, 10 minutos, un break de 10 minutos.